Como integrante de la planta profesoral de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, cumplo una doble faceta, profesor e investigador. Creo firmemente en que ese esquema en que estamos insertos en la Universidad Central es el que nos permite, por un lado, transmitir conocimientos generados anteriormente en otros tiempos históricos, no tan lejanos unos, muy lejanos otros, pero también cumplimos otra actividad sumamente importante y fundamental como universidad, que es la de generar conocimiento. Y ese conocimiento se genera, se construye a través de las investigaciones. Soy profesor de la Cátedra de Estudios Urbanos 1 y de una materia electiva llamada Economía Política aplicada al análisis urbano. De allí mi compromiso con el tema urbano. De allí mi compromiso con la investigación que inicié en el año 2008 relacionada con el tema urbano, enfocada hacia la espacialidad pública, que es uno de los temas que más me apasionan, durante mis estudios en la Facultad de Arquitectura, después durante mi ejercicio profesional y como integrante de la planta de profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El tema escogido, con una fuerte vivencia personal, pues el sitio donde desarrollé la investigación fue el sitio donde crecí como infante y adolescente, es Ciudad Guayana. Pero previamente a Ciudad Guayana existía una ciudad denominada Puerto Ordaz. Por lo tanto, la temática de la investigación es relacionada a la espacialidad pública en Puerto Ordaz y en Ciudad Guayana. El tema de la investigación era ciudad moderna y espacio público, el caso del Centro Cívico de Puerto Ordaz. Se escogió un sitio emblemático de la ciudad de Puerto Ordaz, que está inserta en Ciudad Guayana, para hacer el estudio, pero no escapaba el estudio general de la ciudad de Puerto Ordaz y de Ciudad Guayana. Lo interesante de la investigación, además que había una motivación personal por estar arraigado con el sitio, por haber crecido en el sitio, por haber vivido las distintas transformaciones de un momento histórico, ubiquémonos en 1960, 70. La distancia histórica que nos separa de la construcción de esas ciudades no es tan amplia. No estamos hablando de 445 años de la ciudad de Caracas. Estaríamos hablando de que Puerto Ordaz estaría cumpliendo ahorita 60 años y Ciudad Guayana unos 50 años. Por lo tanto, no hay mucho material. Si bien hay información, no hay procesamiento de esa información y no hay un conocimiento verdadero, científico e investigaciones que expliquen cómo se originó Ciudad Guayana y cómo fue su gestión y desarrollo. Cuando me refiero a Ciudad Guayana, incluyo Puerto Ordaz. Lo interesante de este análisis, de esta investigación, es que Puerto Ordaz es una nueva ciudad construida en los años 50 y posteriormente, 10 años después, se construye otra nueva ciudad que incluye a esa nueva ciudad. Entonces estaríamos hablando de una nueva ciudad dentro de otra nueva ciudad en un proceso de 10 años. Hay que ubicarnos en ese momento histórico. En Venezuela creíamos que podíamos asaltar el cielo, conquistar el mundo. Por lo tanto, podíamos invertir y contratar a los mejores para construir una nueva ciudad. Con esa visión se construye Ciudad Guayana. Pero yo me voy 10 años antes a ver qué pasó con Puerto Ordaz. Evidentemente, lo grandilocuente de la historia de Ciudad Guayana opaca ese interesantísimo proceso de la construcción de Puerto Ordaz. Puerto Ordaz para 1950 surge inicialmente como un campamento minero. Sin embargo, en el proceso de concepción de ese campamento hubo un cambio en la visión que se tenía acerca de lo que debería ser un campamento minero. El gobierno nacional entiende que ahí se puede construir una ciudad, estoy hablando en la época de los años 50, ¿ok? Que no meramente un campamento tipo petrolero, desmontable, finito en el tiempo, sino asentar allí una ciudad. Pero, sin embargo, quienes podían financiar la explotación de los recursos minerales que allí se encontraban, hierro, principalmente grandes minas de hierro, eran compañías transnacionales privadas. En Venezuela no existía ni la tecnología ni los profesionales para iniciar una explotación a gran escala. Por lo tanto, las compañías transnacionales norteamericanas, la US Steel, la más grande del mundo en esa época, es la que tiene los derechos o las concesiones para explotar el mineral de hierro y exportarlo. Desde Puerto Ordaz es muy fácil exportar el mineral de hierro, es algo que se exporta por barco, principalmente, en grandes cantidades. El río Orinoco y el Carroní confluyen en el área donde está Puerto Ordaz y Ciudad Guayana, y es fácil, relativamente fácil, la construcción de puertos para el llenado de los buques para la exportación por el río Orinoco hacia los dos grandes mercados, Norteamérica y Europa.
la transnacional US Steel decide convocar a un concurso internacional para la construcción del campamento minero. Por Venezuela acude una oficina que se había interesado en el tema, Benacerraf, Carrillo Batalla y Guinant, y van a Nueva York al concurso internacional y compiten y ganan el concurso. El concurso fue ganado por estos 3 arquitectos venezolanos. Ahora, estos 3 arquitectos venezolanos ganan el concurso con una propuesta de ciudad abierta, de construcción de una ciudad, no de un campamento. Una ciudad para 12.000 habitantes. Es bueno destacar que ellos le ganan en el concurso a una de las firmas norteamericanas que ha ganado más concursos de arquitectura en el mundo. No en ese momento, pero esa compañía todavía existe. Es Skidmore, Owens y Merrill. Todavía ellos están compitiendo en Dubái, Hong Kong, haciendo grandes proyectos. Bueno, esta firma venezolana gana el concurso y se empieza la construcción inmediatamente en los años 50, 51 de la ciudad de Puerto Ordaz. Una ciudad planificada, netamente moderna, sin anclajes estéticos y espaciales, salvo algunos detalles, con respecto a la arquitectura que se venía haciendo antes. Es de hacer notar que el nuevo centro de poder y de generación de conocimiento en la posguerra ya era en los Estados Unidos de América. Los arquitectos, principalmente Benacerraf de la oficina, fue formado en la Universidad de Yale. Se construye Puerto Ordaz bajo criterios modernistas y el centro de Puerto Ordaz, no el centro geográfico, pero el eje articulador, el centro administrativo y cultural era el denominado Centro Cívico de Puerto Ordaz. En este centro cívico se aglutinaba la iglesia, el mercado, la cultura con el teatro, cine y teatro, la biblioteca y algunas oficinas administrativas, tiendas, comerciales también. Entonces, se construye este centro cívico y ese empieza a ser el centro de la ciudad. Pero el centro de la ciudad no ubicado geográficamente porque entendido como se entendía en la urbanística norteamericana, que es donde nacía la ciudad. La ciudad nace en las cotas bajas, en la ciudad de abajo, en el downtown. Por lo tanto, el centro cívico representaba el downtown norteamericano. Sin embargo, el acto fundacional de la ciudad, así como en la Plaza Colonial Hispanoamericana, se hace en el sitio donde está la plaza del centro cívico. Es una plaza rodeada por unas caminerías techadas o galerías al estilo de la Plaza Colonial Hispanoamericana e incluso de las plazas mayores hispanas, y donde están los principales usos de la ciudad. Para compararlos con la Plaza Mayor o la Plaza Hispanoamericana, tenemos que está la iglesia y está el mercado. Y está el sitio de encuentro, que es el espacio vacío, que es la plaza. Puerto Ordaz es diseñada para 12.000 habitantes, pero con las posibilidades de crecer, no es un campamento cerrado. La infraestructura y la estructura creada funcionan para que la ciudad vaya creciendo en la medida del tiempo. Y vaya que sirvió, puesto cuando el gobierno nacional decide, al ver las potencialidades de la región de Guayana en la confluencia del Orinoco y del Caroní, al entender que en el Caroní se encuentra el potencial hidroeléctrico más grande del mundo para la época, ya teníamos electricidad y recursos minerales. Se podía pensar en una planta industrial grande para el sur del país. Poéticamente se le llamó la conquista del sur. En el lenguaje administrativo, político-administrativo, era la generación de un polo de desarrollo. Un polo de desarrollo denominado Ciudad Guayana, y contratamos para ese momento a los mejores. La Universidad de Harvard y el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y se crea una corporación para que coordine la construcción de esa gran ciudad con su correspondiente zona industrial. El gobierno nacional crea la CVG, Corporación Venezolana de Guayana, para coordinar y gestionar el desarrollo de la construcción de la planta industrial y su correspondiente ciudad. Eso iba a traer empleo, pero teníamos que traer empleo del extranjero, técnicos que aquí no existían, profesionales que aquí no existían. Sin embargo, con la generación de nuevos profesionales en Venezuela, en el área de la arquitectura, del urbanismo, de las ciencias sociales, se conforma una oficina denominada Centro Conjunto para los Estudios Urbanos. Ese Joint Center era gente del MIT, gente de Harvard y gente profesional local de Venezuela, que era coordinado por la Corporación Venezolana de Guayana. Se inicia la construcción de esta otra nueva ciudad sobre aquella nueva ciudad denominada Puerto Ordaz. Puerto Ordaz sirvió de apoyo para que
esa nueva ciudad en los inicios de su construcción pudiera tener servicios y vida urbana. Es necesario destacar también que al otro lado del río Caronía, al frente de Puerto Ordaz, estaba una ciudad colonial de poca importancia, tanto en la colonia como en el desarrollo posterior del país, el desarrollo de la Venezuela republicana. San Félix, un puerto comercial de escala regional, una ciudad con muy pocos servicios, pero sin embargo que guarda el esquema de la trama de las ciudades coloniales. La plaza principal, después denominada Plaza Bolívar, la catedral y el consejo municipal, es decir, los poderes alrededor de la plaza principal de la ciudad. Y en sus alrededores el esquema en damero reticular ortogonal un tanto irregular, pero sin embargo se puede decir que una plaza, una ciudad hispanoamericana, con una plaza hispanoamericana. La plaza de la ciudad de Puerto Ordaz, del centro cívico, una plaza con reminiscencia de la plaza colonial hispanoamericana, pero con un lenguaje netamente moderno. La plaza de San Félix era con poderes públicos a los lados. La plaza en Puerto Ordaz era con poderes privados, salvo la iglesia, pero con poderes privados al lado. No olvidemos que la ciudad fue construida y la concesión la tenía la mayor compañía transnacional de hierro en el mundo, que era la US Steel, con sede en Pittsburgh, en Pensilvania, los Estados Unidos. Bueno, cuando se decide construir Ciudad Guayana, el desarrollo de la construcción en sus inicios suele ser una aventura que no tiene mucho atractivo al principio, la construcción de una nueva ciudad. ¿Quiénes son los pioneros? ¿Quiénes van a venir a habitar esa nueva ciudad? ¿Quiénes van a trabajar en su incipiente planta industrial? Tú debes otorgar ciertos atractivos para atraer la mano de obra. Ese atractivo lo tenía Puerto Ordaz, concretamente su centro cívico. El cine o teatro, la iglesia, el mercado, las tiendas y la plaza donde se reunía la gente. Ahora es importante destacar que ese diseño de Benacerraf, Carrillo Batalla y Guinant tenía fuerte influencia norteamericana, que a su vez tenía fuerte influencia de las denominadas New Towns inglesas. En la posguerra, en Inglaterra, empezó un desarrollo continuo de nuevas ciudades. Stevenage, por ejemplo, tiene fuerte influencia sobre la idea que tenía la oficina liderada por Benacerraf, Carrillo Batalla y Guinant para plasmarla en Puerto Ordaz. Uno ve los planos de las New Towns inglesas, uno encuentra fuertes similitudes con la ciudad de Puerto Ordaz, pero tamizada con la visión norteamericana, del suburbio norteamericano. Estamos claros entonces de que Ciudad Guayana se posó, se apoyó en Puerto Ordaz para sus inicios. Sin embargo, estaba previsto como polo de desarrollo la atracción de mano de obra de todo tipo. Desde las islas del Caribe y el oriente del país principalmente, empezaron a migrar, representando una migración interna, mano de obra que dejaba sus actividades en las pequeñas ciudades del oriente del país y de las islas del Caribe y venían a trabajar como mano de obra obrera o medianamente especializada para esta nueva ciudad, que se convirtió en un polo de desarrollo y un polo atractor de empleo. Es de hacer notar que MIT y Harvard traen a Venezuela modelos inéditos de planificación. Esa fue la primera ciudad que se planificó bajo modelos de localización, modelos informáticos, que te podían dar como resultado cómo deben ser las avenidas, cómo deben ser las calles, el tamaño de las manzanas, qué flujos de gente va a haber en esa ciudad y qué población va a tener ciudad en determinados horizontes de tiempo. Evidentemente estos modelos no son exactos. La situación del país y esa conversión del país de lo rural a lo urbano todavía en los años 60 no se había consolidado, por lo tanto grandes masas de trabajadores se fueron a buscar trabajo, a capturar renta, a ser parte de esa gran fiesta en Ciudad Guayana, a buscar empleo. Dejaron sus actividades en el campo, pequeñas actividades comerciales, en las islas del Caribe, en las ciudades del oriente del país principalmente, y vinieron a trabajar como mano de obra en las incipientes industrias de Ciudad Guayana, que ahora es nuestra gran planta industrial que denominamos empresas básicas. Es decir, Sidor, Benalum, Interalúmina, Bausiven, Carbonorca, pero en un principio era esa gran industria siderúrgica nacional que representó Sidor. Ahora, Sidor lo que hacía era procesar lo que antes las transnacionales se llevaban directamente al exterior,
hacíamos un procesamiento primario y llegábamos a unos productos semiacabados para comercializarlos en el mercado nacional. Recuerden que éramos un país que crecía aceleradamente y en un futuro estaba previsto la exportación de los productos que elaboraba la siderúrgica del Orinoco, Sidor. Actualmente persiste todavía la Orinoco Mining Company, que era la que comercializaba el mineral de hierro que se extraía del Cerro Bolívar y del Cerro del Pao. Actualmente es Ferrominera Orinoco, una empresa nacional. Sidor siempre fue una empresa nacional, aunque tuvo un pequeño intervalo, hace 10 años prácticamente, durante unos 5 años, que se privatizó. Sin embargo, hoy vuelve a ser una empresa nacional. Se extrae el mineral de hierro, se procesa y se hacen productos derivados, habida cuenta de que el río Garoní actualmente tiene 3 represas, está construyéndose una 4ª, representa un potencial hidroeléctrico gigantesco. Con solo el río Garoní se puede electrificar todo el país. Por lo tanto, en Ciudad Guayana se posa la principal industria eléctrica del país, que es Edelca, ¿okay? Electrificación del Garoní. Tenemos entonces Sidor y Edelca, la gran siderúrgica y la gran empresa electrificadora. Cuando se diseña Ciudad Guayana, se aplican los modelos de localización y se aplica ya el diseño a gran escala. Puerto Ordaz queda en una pequeña escala, pero sin embargo Puerto Ordaz va creciendo e insertándose en lo que es Ciudad Guayana. Pero evidentemente el centro cívico de Ciudad Guayana no podía ser el centro cívico de esa nueva gran ciudad. Puerto Ordaz está diseñada para 12.000 habitantes. La nueva gran ciudad tenía previsto tener para 1975 300.000 habitantes, para mediados de los 80 600.000 habitantes. Esos cálculos se quedaron cortos. Tuvo 600.000 habitantes años antes de lo que estaba previsto. Tuvo 300.000 habitantes años antes de lo que estaba previsto. Por lo tanto, la planificación, si bien cumplió ciertos objetivos en cuanto al desarrollo vial, desarrollo industrial, en cuanto a la vivienda se quedó corto. Grandes masas de migrantes internos empezaron a ocupar, sobre todo en la zona de San Félix, fuera de lo planificado, zonas abiertas para construir su vivienda, ¿no? Lo que llamamos asentamientos informales. Me permito hacer un inciso, un corte en el relato que estaba haciendo sobre investigación, pero que creo que es pertinente hacerlo. Estoy en la ciudad universitaria de Caracas. Estoy en la síntesis de la modernidad y de las artes. Entonces, desarrolló en los años 50, precisamente cuando se estaba construyendo Puerto Ordaz. Y poquito tiempo después, estábamos construyendo otro tipo de ciudad, no una ciudad universitaria, sino una ciudad industrial, Ciudad Guayana. Imagínense lo atropellado y lo continuo de los acontecimientos que se sucedían en aquella época. No digo que ahora no se den acontecimientos, por supuesto que se dan, pero el hecho constructivo de hacer cosas, de sintetizar las artes, de hacer ciudades, lo teníamos al alcance de la mano. Estábamos claros que podíamos hacerlo y que podíamos importar conocimiento y mezclarlo con el de aquí para producir el hecho urbano. Pues muy bien, estoy en un hecho constructivo maravilloso, que es la ciudad universitaria, y estoy hablando sobre otro hecho constructivo. Considero no tan maravilloso, pero sí muy interesante, que es Ciudad Guayana. En la planificación de Ciudad Guayana, hecha por el Centro Conjunto de Estudios Urbanos, repito, intervenían arquitectos, urbanistas, sociólogos, antropólogos, economistas e ingenieros, por supuesto. Se planifica un nuevo centro que sea el equivalente a lo que era el centro de la Plaza Bolívar de San Félix, el centro cívico de Puerto Ordaz, pero por supuesto para otra escala. Por lo tanto, se visualiza un gran centro cívico-cultural, ¿okay?, que iba a estar ubicado en una zona denominada Altavista. Se planificó, se hizo la red vial, se hizo la red de servicios, pero la construcción se delegó a quienes administraban la ciudad. Había que elaborar ordenanzas para generar incentivos para que esa visualización de la ciudad que tenían los planificadores y los creadores de ella llegara a construirse. Ahí hubo un gran problema. No necesariamente quienes elaboran las ordenanzas entienden lo que tú planificaste o entienden tu visión de la ciudad. A lo mejor ni siquiera estaban preparados para elaborar ordenanzas sobre construcción de una nueva ciudad. Por lo tanto, la realidad hoy en día, constructiva, volumétrica, dista de la visualización que tenían los creadores de Ciudad Guayana.
Si bien la red vial, la infraestructura de servicio y la planta industrial obedece al plan original, la volumetría de la ciudad, la manera como se desarrollaron las edificaciones y los sitios donde debían haberse hecho determinadas construcciones no siguieron o no fueron fieles al plan original. Eso desvirtúa la visualización de Ciudad Guayana. Pero sin embargo, yo me veo obligado a acotar mi tema en el desarrollo de la investigación, que es el Centro Cívico de Puerto Ordaz y su vigencia a través del tiempo. Ante la imposibilidad de construir ese nuevo gran centro cívico cultural, todavía hoy, un poco más de 50 años después de construir Ciudad Guayana no cuenta con un espacio equivalente a lo que representaba el Centro Cívico de Puerto Ordaz. Hoy el Centro Cívico de Puerto Ordaz, si bien está ocupado, se encuentra semi-privatizado. ¿Por qué? Hay una compañía que es propietaria de él, que es la Ferrominera Orinoco. El Centro Cívico de Puerto Ordaz luce abandonado, ocupado por oficinas de la compañía ferrominera. El teatro cine está clausurado, no tiene uso. Lo único que tiene uso es la iglesia. Por supuesto, es sede de parroquia. Sin embargo, la misma iglesia que obedecía a una estética y a una volumetría y a un emplazamiento propio de la Plaza Colonial Hispanoamericana, también fue modificada, tanto en su estética como en su volumetría. Por lo tanto, ya rompen esa disposición original y esa relación con la Plaza Colonial Hispanoamericana. Es un hecho lamentable y tiene que ver mucho con la poca valoración que hemos tenido de nuestros monumentos arquitectónicos. También es justificable porque hay poca distancia histórica para generar conocimiento y conciencia acerca de la importancia de esos espacios arquitectónicos. Pero el abandono del centro cívico se exacerba habida cuenta de que no hay un espacio alternativo en la nueva Ciudad Guayana. El Centro Cívico de Puerto Ordaz está abandonado y tampoco hay un espacio alternativo en el nuevo centro de Ciudad Guayana, que es el Centro Cívico, Administrativo, Cultural y Comercial, que es Altavista. No hay un espacio alternativo a él. No se llegó a construir cuando sí se visualizó y se planificó. Sin embargo, no se llegó a construir. Por lo tanto, Ciudad Guayana no cuenta con un espacio de escala para la ciudad, una ciudad que actualmente cuenta con 800.000 habitantes, poco más de 800.000 habitantes, no cuenta con su gran plaza, con su gran centro cívico-cultural, como sí lo contaban en pequeña escala las pequeñas ciudades que son parte ahora de Ciudad Guayana, San Félix y Puerto Ordaz. Una ciudad colonial y una ciudad moderna absorbidas por una gran ciudad moderna industrial que es Ciudad Guayana.